Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole la bienvenida a todos nuestros amados hermanos que se unen a través de las redes sociales, a través del Facebook y del canal de YouTube. Dios les bendiga grandemente en esta noche. Como todos los días, vamos a meditar la palabra del Señor, recordando que estamos llevando un estudio sobre lo que es las bienaventuranzas. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene una Biblia en casa, acompáñenos para poder juntos leer la palabra del Señor y de esta manera poder meditar en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Mateo 5, versículo 3 y versículo 4 nos dice la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar y que el Dios de los cielos nos ayude en esta bendita noche para poder llevar con el estudio de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos esta oportunidad, por darnos este privilegio de poder compartir, Señor, tu palabra. Sabemos, Señor, que nada podemos hacer sin ti y que todo depende de ti, Señor amado. Tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos das la sabiduría, y en esta noche te pedimos, ayúdanos, Padre, para poder compartir con nuestros amados hermanos, amigos, Señor amado, que en esta hora se han unido a través de las redes sociales para escuchar tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, el día de ayer empezamos el estudio acerca de las bienaventuranzas. Dios mediante estaremos llevando el estudio completo de las bienaventuranzas, y el día de ayer hablábamos sobre las bienaventuranzas y veíamos que es una bienaventuranza, ¿no? Tiene que ver con la palabra bienaventurado, tiene que ver con la persona feliz, dichosa y bendecida. Cuando hablamos bienaventurado, en este caso en el versículo 3 decía bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Entonces la palabra bienaventurados tiene que ver con una persona feliz, dichosa y bendecida por Dios, ya que podemos alcanzar y vimos, como dice la palabra del Señor, esta felicidad solamente por medio de nuestro Señor. Ahora dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces veíamos el día de ayer que necesitamos siempre vivir siempre humillados ante Dios, ¿no? Saber reconocer nuestra condición delante de Dios, saber que sin Dios no somos nada, saber que necesitamos del Señor. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, o los pobres, dice la palabra del Señor, como dice el versículo 3, los pobres en espíritu. Entonces nos está hablando de saber reconocer siempre nuestra condición y humillarnos y mantenernos humildes, como dice la Biblia, ya que ayer veíamos, según la palabra, de que Dios mira de cerca a los humildes, pero mira de lejos a los altivos. Entonces veíamos a través de la palabra del Señor, de ellos ese reino de los cielos, porque sabemos que estamos dejándonos gobernar ahora por el Señor, ¿no? El reino de los cielos tiene que ver el reino con el gobierno de Dios en nuestras vidas, y cada día pues dependemos de nuestro Dios. El día de ayer estábamos viendo entonces esta primera parte, o primera bienaventuranza, que era bienaventurados dice los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy nos toca ver el versículo 4, y el versículo 4 nos está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y vamos entonces a entrar ya a lo que es el estudio de la palabra del Señor, para ver entonces en esta segunda parte ya, con bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Muy bien, mis amados, entonces tenemos ya a nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, que juntamente con él estaremos llevando con esta
con este estudio de la palabra de Dios y esperando de ser de mucha bendición. En esta noche, nuestro pastor Ronald Medina, muy buenas noches, Dios le bendiga. Amados pastor, Dios me los bendiga, la paz del Señor gobierne en vuestros corazones. Estamos llevando, como decía nuestro amado pastor, el estudio de las bienaventuranzas. Y hay algo importante aquí. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y una de las preguntas, ¿no?, que siempre nos hacíamos y se hacen muchos creyentes es, ¿a qué tipo de llanto se refiere? En las Escrituras encontramos muchas razones por qué llorar, muchas razones por las cuales el ser humano experimenta la tristeza, el dolor y el sufrimiento. El llanto es una bendición en nuestra vida. El llanto, el poder llorar, es un desfogue para nuestra alma. Si nosotros no pudiéramos llorar, sería una frustración, porque es la manera como nuestra alma desahoga las emociones que están llenando el corazón. Y encontramos a través de las Escrituras que hay una serie de llantos. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Salmos, gloria al Señor, en el libro de Salmos 42, versículo 1 al 3, amado pastor. Amén. Dice el libro de Salmos 42, versículo del 1 al 3, nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora notemos que el salmista está presentando un dolor, un sufrimiento, una tristeza expresada en sus palabras. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Por qué está llorando el salmista? Por la soledad en la que él se sentía y se encontraba. Como muchas veces nosotros experimentamos la soledad. Como seres humanos, aún a veces estando rodeados de gente, hay momentos que nos sentimos solos. Y como seres humanos, esa soledad que empieza a llenar nuestro corazón tiene un desfogue a través de las lágrimas, a través del llanto, a través de llorar. Y que es algo permitido por Dios y establecido en el orden de Dios, que como seres humanos experimentemos soledad al punto de poder llorar. Pero también hay otra clase de llanto, aparte de la soledad, que encontramos en las Escrituras. Y en el libro, alabado sea el nombre del Señor, de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Dice así la palabra del Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ahora, Pablo tiene un vivo deseo de encontrarse con Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, me estoy acordando de tus lágrimas. Las lágrimas que botaba Timoteo en esta ocasión era porque se sentía desanimado y desalentado. O sea, uno puede llorar por sentirse solo, por soledad. Uno puede llorar por desánimo, desaliento. Pero también encontramos en el libro de Jeremías, gloria al Señor, capítulo 9, versículo 1, un llanto del profeta. Jeremías capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías está llorando en esta ocasión al ver la dureza del corazón de Israel y las consecuencias de su dureza. Y Jeremías se siente decepcionado de que Israel no haya aceptado el consejo. Y ese dolor lo lleva a derramar sus lágrimas a tal punto que Jeremías dice como si se hicieran ríos
en mi cabeza, que hay un fluir, que él pudiera desfogar todo lo que sentía en su corazón a través del llanto, porque uno puede llorar por sentirse solo, uno puede llorar por desánimo, por desaliento, pero también puede llorar por decepción. Somos seres humanos. Y hay otro ejemplo más que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 37. Encontramos otra razón, otro motivo por el cual el ser humano sufre y llega al lamento, al lloro. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 37. Dice Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Gloria al Señor. 38. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Gloria a Dios. Encontramos una mujer que estaba a los pies del Señor Jesucristo, dice, llorando, y con sus lágrimas, dice, enjugaba sus pies del Señor. Ella llorando a los pies. ¿Por qué lloraba? Por gratitud. Es que no solamente se puede llorar por una desgracia, sino también se puede llorar por gratitud. Y encontramos aquí una mujer agradecida que había experimentado el perdón. Y como había experimentado el perdón, aquella mujer ahora tiene gratitud. Y por gratitud está llorando. Se sentía agradecida. Por eso que el Señor más adelante dice, no, ella cuando se perdona mucho, mucho se ama. Y aquella mujer, al no ser rechazada, imagínese, una mujer como ella, ¿cuántos no la marginaban? ¿Cuántos no la criticaban? ¿Cuántos no la señalaban? ¿Cuántos, alabado sea el nombre del Señor, la despreciaban? Y aquella mujer, teniendo una vida de desprecio, de sufrimiento, de perjuicios, donde le daban la espalda, encontró en el Señor un consuelo. Y el Señor la perdona, pero ella tiene una experiencia del perdón que la lleva a tener gratitud. Y por la gratitud, dice, se empieza a llorar. Porque también lloramos por agradecimiento. Cuando usted tiene un problema grande y alguien le hace un favor inesperado, uno llora, pero llora porque se siente agradecido de que nos extendieron la mano cuando más lo necesitábamos. Es que también se llora por gratitud, se llora por desánimo, por desaliento, se llora por decepción, se puede llorar por soledad, pero se puede llorar por gratitud. Y aún hay motivos incorrectos también por los cuales nos sentimos tristes y angustiados, que nos lleva también al lloro. Y encontramos, por ejemplo, la historia de Amnón en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 2. 2 de Samuel, capítulo 13. Versículo 2. Bien, dice así la palabra del Señor. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Gloria a Dios. Ahora note que encontramos otro problema aquí. Amnón quería estar con su propia hermana. Y dice que él se angustió. O sea, su corazón se empezó a enfermar, se empezó a decaer su semblante, empezó a afectarse emocionalmente, pero por motivos incorrectos. Porque aún para lo malo también se sufre. Cuando uno no puede satisfacer sus deseos pecaminosos, muchas veces hay gente que se frustra y llora, pero por no poder hacer lo malo. Hay gente que por no poderse vengar, termina llorando. Hay gente que como no tiene la oportunidad de dañar a otra persona, termina llorando. Y no es el motivo correcto, pero llora. Y desahoga su alma de la frustración de no poder vengarse llorando. Cuando una persona aborrece a otra y no la puede ver ni en pintura, llora también. Así es. Y llora porque simplemente no puede satisfacer su deseo pecaminoso. Pero llora.
Encontramos una historia más que quiero compartirles en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ahora note que aquí hay una tristeza profunda en el corazón del rey Acab. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Simplemente no satisfacer su codicia. Él anhelaba, deseaba una heredad. Deseaba aquella viña que tenía Nabot. Y como no la podía tener, se empezó a frustrar, dice que se puso triste. Se empezó a afligir en su alma. Pero esa tristeza era porque simplemente no podía satisfacer su codicia. Ahora note que uno puede llorar no solamente por motivos lícitos, sino por motivos ilícitos. Pero aún así lloramos. Y entonces encontramos que podemos llorar, alabado sea el nombre del Señor, por soledad, por desánimo, por desaliento, por decepción. Podemos llorar por actitud, podemos llorar por la pérdida de un familiar querido, podemos llorar por lo bueno, podemos llorar por lo malo, por no poder pecar, por no poder frustrarme en no satisfacer mis impulsos carnales. Puedo llorar por no satisfacer la codicia de mi corazón, por no tener las cosas materiales que quisiera y por encapricharme. Uno puede llorar por una serie de razones y motivos. La pregunta es... Hay una pregunta. Si hay todos estos motivos para sufrir, entonces, ¿a qué se refiere en que la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran? Si nosotros examinamos, todos estos motivos son humanos, pero por asuntos terrenales y naturales. Cada uno de estos motivos que estamos viendo como ejemplo no producen felicidad, no producen bendición y menos producen vida. Ninguno de estos motivos califica para la bienaventuranza. Cuando el Señor está hablando de bienaventurados los que lloran, no está hablando del que llora porque tiene una deuda, porque se siente decepcionado, porque el que se siente desanimado. No está hablando de ese tipo de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de llanto y lamento. Ninguno de estos motivos califica para la bienaventuranza. ¿Cuál es la razón? ¿A qué tipo de llanto se refiere el Señor Jesucristo? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Gloria al Señor. Acuérdense que la palabra bienaventurado dice bendito, feliz, dichoso. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora notemos que el apóstol Pablo está diciendo que hay una tristeza que es según Dios. Hay un dolor, hay un sufrir que es según Dios, pero que es el precedente para el arrepentimiento. Es lo que precede a la conversión. Y esta tristeza que es según Dios y que lleva al arrepentimiento es un sufrimiento y un dolor que tiene que ver única y exclusivamente por la condición pecaminosa en la que nos encontramos. Esta palabra llanto que está usando Mateo para escribir no habla simplemente de lágrimas que podemos brotar de nuestro corazón por motivos humanos y terrenales. Es una de las palabras en el Nuevo Testamento que encontramos, porque hay 9 niveles de llanto. Alabado sea el nombre del Señor.
un dolor profundo del alma. Pero que este dolor no es por asuntos terrenales, sino que este dolor tiene que ver con la primera bienaventuranza. Lo que está diciendo Pablo, hay una tristeza que es según Dios, que te lleva al arrepentimiento. Encontramos que la primera bienaventuranza tiene que ver con la condición de los pensamientos del hombre, que el ser humano tiene que tener el pensamiento correcto conforme a su condición, el pobre de espíritu. Y el pobre de espíritu es el que reconoce cómo está delante de Dios, que alabado sea el nombre del Señor, miserable espiritualmente, es un mendigo, uno que, alabado sea el nombre del Señor, no tiene nada de valor, que el pecado lo corrompió todo y nada vale en nosotros. Dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso y perverso, ni siquiera nuestro corazón no sirve para los propósitos de Dios, no tenemos nada. Y entonces cuando el Señor me confronta con mi condición, hay 4 respuestas que yo puedo darle a Dios. Una es que reconozca que soy pecador y digo muy bien, y entonces creo una fachada y una apariencia de espiritualidad como los fariseos. Y entonces simplemente tenían una imagen de gente consagrada. Jesús dijo, se lavaban por fuera, pero por dentro eran sepulcros llenos de corrupción. Y los llama sepulcros blanqueados, que por fuera están limpios, pero por dentro llenos de corrupción. O puedo también reconocer que cuando el Señor me expone con la luz de su palabra, puedo responder a esa exposición. Cuando Dios me confronta con mi condición, porque la palabra es un espejo, y entonces cuando me veo en el espejo, me veo que soy un pobre, un miserable, como decía Pablo, que no tengo nada de valor, que estoy pecador. Puedo asumir y decir yo mismo me voy a cambiar. Tiene razón, yo estoy mal, voy a cambiar. Y apoyarme en mi propia prudencia. Lo tercero es que yo puedo responder a esa exposición de mi condición con la palabra, de que simplemente puedo decir muy bien, si yo soy pecador, ya no tengo perdón de Dios, como Judas, que Judas fue confrontado con su pecado en su conciencia y él, en lugar de arrepentirse, fue y se suicidó. Y lo cuarto que podemos hacer es esto que está diciendo el Señor Jesucristo: bienaventurados los que lloran. Que reconozco mi condición, y eso se llama pobreza de espíritu, y como soy pobre de espíritu, hemos dicho ayer que el pobre de espíritu es el que reconoce su condición, y la palabra pobre, la palabra mendigo, uno que se agacha, que se encoge, que se arrecuesta. Y yo me agacho reconociendo mi condición, como aquel publicano de Lucas 18, que cuando oraba dice que no podía ni levantar su mirada al cielo, estaba agachado. Ese es el pobre de espíritu, es el mendigo de la primera bienaventuranza, que en su mentalidad tiene el pensamiento correcto de cómo esa es la actitud correcta para entrar al reino de los cielos. Si no tengo la actitud correcta, no puedo entrar. Y entonces, si no tengo el pensamiento correcto de lo que soy ante los ojos de Dios, que estoy en quiebre, en bancarrota espiritual, que no tengo nada porque estoy muerto espiritualmente y necesito de Dios, porque nadie me puede solucionar mi problema, yo no lo puedo solucionar, solo Dios lo puede solucionar. Ese pensamiento correcto nos lleva a la segunda bienaventuranza, que ahora no solamente afecta a nuestra mente. La primera afecta a nuestra mente, la segunda afecta a nuestras emociones. Y el Señor está diciendo ahora, hablando de las emociones correctas que debe tener la persona para poder acercarse a Dios. Y en esas emociones dice, si tú te reconoces que eres pecador, ahora ¿qué sientes por el pecado? Y está diciendo entonces el Señor, dice, Pablo está diciendo, hay una tristeza que es según Dios que te lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con el dolor de haber fallado. Y ese llanto es por ser pecador, por vivir fallándole a Dios.
por haber pecado delante de los ojos de Dios, por haber ido en contra de la santidad de Dios. Por eso que vemos un ejemplo claro de esto en el apóstol Pedro, en el Evangelio según San Mateo. No, pastor. Amén. Capítulo 26, versículo 73 al 75. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo del 73 hacia el 75. Dice la palabra del Señor: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el llanto del cual está hablando el Señor Jesucristo en la segunda bienaventuranza. Cuando el Señor está diciendo bienaventurados los que lloran, no tiene que ver con el llanto por asuntos terrenales y humanos, por las deudas que tenga, por la soledad, por la decepción, por la enfermedad. No. Hay muchos motivos por el cual llorar, pero el lloro, el lamento, la tristeza, el dolor que califica en esta bienaventuranza es el que está experimentando aquí el apóstol Pedro. Pedro dice que había negado, había maldecido no conocer al Señor Jesucristo. Pero entonces cuando cantó el gallo, despertó la conciencia de Pedro. Es confrontado con su condición. Y cuando él es confrontado con su condición, él reconoce que había fallado, su pobreza espiritual. Pero esa pobreza espiritual, al despertar su mente, al abrir su entendimiento, él dice: ¿qué he hecho? Y va y dice y llora amargamente. ¿Por qué está llorando Pedro aquí? Porque simplemente había pecado contra Dios, había fallado al Señor Jesucristo. El haber maldecido, el haber negado al Señor produjo un dolor en el alma, un dolor en su corazón, un dolor desde sus entrañas que salía y que se convertía en un lloro amargo. Esa es la actitud correcta de nuestro corazón. Así como hay una actitud en la primera bienaventuranza, está hablando de cuál debe ser la actitud de nuestros pensamientos, o cuál debe ser el orden de nuestra mente para entrar al reino. Y acá en la segunda bienaventuranza está hablando de cuál es el orden de nuestro corazón, porque el alma del hombre tiene tres partes prominentes, que son los pensamientos, que son las emociones y es la voluntad, que encontramos en las 3 primeras bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque una conversión de pecador a hijo, de alabado sea el nombre del Señor, de cerdo a oveja, eso implica que nuestra alma se convierta. Cuando la Biblia dice que tenemos que convertirnos, está hablando de nuestra alma, de una mentalidad diferente, de emociones diferentes, pero también de una voluntad. Las 3 cosas se afectan en una conversión. Y por eso el Señor está tratando este asunto en las bienaventuranzas. Está diciendo el Señor Jesucristo, en la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu, es afectada la mente del hombre. Y el hombre ahora tiene el pensamiento y la mentalidad correcta de cómo es delante de Dios, de cuál es su verdadera condición delante de Dios. Y el hombre entonces empieza a pensar y se da cuenta cómo está al oír la palabra. Pero en la segunda bienaventuranza no solamente ya está afectada la mente, ahora está afectado el corazón, las emociones. ¿Y qué produce esas emociones al entender la condición en la que nos encontramos de pecaminosidad? Un dolor, un sufrimiento, una tristeza de cómo estamos y de haber pecado contra Dios en nuestra vida. Y eso es lo que pasa con Pedro. Pedro está llorando por haber negado al Señor, por haber fallado al Señor Jesucristo. Pedro está llorando no porque ya no había quien le multiplique el pan,
o porque los discípulos no estaban y él se encontraba solo ahí calentándose en el fuego. Él no está llorando porque el Señor Jesucristo lo estaban arrestando. Él está llorando por haberle fallado al Señor. Y este es el llanto que califica la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Encontramos un segundo ejemplo en Job. El libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y versículo 6. Job era un hombre que no había tenido una experiencia con Dios, que se esforzaba así en obedecer, pero no tenía una comunión todavía con Dios. Él tenía a Dios de teoría, pero no en una relación íntima. Y todo lo que aprendía lo iba aplicando. Era un hombre que era acomodado, que tenía muchas riquezas. Pero cuando él es confrontado con su condición pecaminosa, cuando él es confrontado con su naturaleza pecaminosa por el mismo Dios, mire lo que termina diciendo en Job 42, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor, Job 42, versículos 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora mire, Job está diciendo algo bien importante: me aborrezco. Él, después de que él era un hombre moralmente intachable, un hombre de mucha reputación en su pueblo, un hombre que lo respetaban los jóvenes y los ancianos cuando él se paraba en las plazas, dice la Escritura. Un hombre que hacía lo recto delante de Dios. Pero cuando Dios le muestra a él lo que él es ante los ojos de Dios como ser humano, como alabado sea el nombre del Señor, carne, Job termina diciendo: yo me aborrezco en polvo y en ceniza. Él se dolía internamente de su condición natural, de su condición humana y pecaminosa, y dice: me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento, dice él. Por eso es que hay una tristeza que es según Dios, que dice el apóstol Pablo, porque esa es la tristeza, cuando la tristeza del corazón es por fallarle a Dios, por pecar, por reconocer que somos pecadores, por haber vivido, alabado sea el nombre del Señor, en rebelión. Cuando nuestro corazón está dolido porque no hemos obedecido su palabra y no hemos valorado el sacrificio de Cristo, eso es lo que provoca una consolación. ¿Y cuán importante es esto? Porque Santiago nos habla de esto. Este es el principio bíblico. Vamos a ver la base bíblica en Santiago, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Así es. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora note que hay un llamado al lamento, a lamentarse, a llorar. Y Santiago está diciendo: hay que acercarnos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, ¿qué es? Aquí viene el versículo 9. Afligíos y lamentad. Afligíos y lamentad. ¿Y qué más? Y llorad. Afligíos, lamentad y llorad. ¿De qué tengo que afligirme? De ser pecador. ¿De qué tengo que lamentarme? De haber vivido en desobediencia y en pecado. ¿Y por qué tengo que llorar? Por no haber valorado el sacrificio de Cristo. Por ser desobediente. Por estar contaminado por el pecado, por haber desobedecido. Hay un llamado. Hay un llamado, dice: y entonces vuestra risa se convierte, y dice, y vuestra risa se convierte en lloro. Es que antes nos gozábamos en el pecado. Cuando hay un llamado de Dios, alabado sea el nombre del Señor, no solamente
al inconverso, sino que dentro de las iglesias muchas veces tenemos el problema que como cristianos no nos dolemos por el pecado, sino más bien participamos del pecado o alentamos el pecado o simplemente nos gozamos con el pecado. Y entonces dos pequeños empiezan a pelearse y uno como cristiano dice, hoy bien tremendo, bien pleitista, ha salido el padre celebrando el pecado en lugar de lamentarse. A veces hace una broma mundana y en lugar de corregirla y de dolerse, uno termina celebrando. Porque lo que sentimos por el pecado muchas veces no es lo correcto. Y aquí está diciendo Santiago, vuestra risa. No es un motivo de risa el pecado. No es un motivo de deleite el pecado. El pecado es un motivo de dolor en el verdadero creyente, en el verdadero hijo de Dios, en la verdadera iglesia de Cristo. El pecado tiene que producir dolor en el corazón. Y por eso está diciendo Santiago, afligíos, lamentad y llorad. Si usted examina Santiago capítulo 4 del versículo 6 en adelante, vamos a encontrar las bienaventuranzas en la práctica. Y ahora está diciendo Santiago 4:9 que tenemos que afligirnos y lamentarnos y llorar. Este es el llanto de la bienaventuranza. Y dice, y vuestra risa que teníamos por los placeres de la vida, el deleite y el gozo y la alegría por la vanidad de la vida, que nos llevaba a estar de espaldas a Dios, que nos llevaba a estar de espaldas a su palabra, que nos llevaba a no valorar el sacrificio de Cristo, que nos llevaba a satisfacer nuestros deseos carnales. Dice, vuestra risa ahora se convierte en lloro. Ahora que me reía por pecar en antes y me gozaba en el pecado en antes, ahora tiene que dolerme. Que esa risa, dice, se convierte en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Esta es la bienaventuranza. Esta es la bienaventuranza. Y hay que ser humillados delante del Señor y Él nos exaltará. ¿Cuán importante es entender esto? Si es que estamos hablando de un lloro, de una tristeza, de un lamento, es única y exclusivamente por el pecado, por nuestra condición. Y algo importante, pastor, que tomar en cuenta aquí es de que el verbo está en presente progresivo. Que no solamente lloré al inicio de mi conversión, sino que cuando fallo me sigue doliendo, porque es una nueva naturaleza. La pregunta es, ¿qué sentimos por el pecado? ¿Qué sentimos por el pecado? ¿Gozo? Algo dice pastor Romanos capítulo 2, quería compartir. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 32. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 32, dice la palabra de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Ahora note que hay una complacencia por las cosas pecaminosas por las cuales Dios envía juicios y nos hace dignos de muerte. Hay una complacencia, hay un gozo, hay una alegría en el practicar el pecado. Pero el Señor está diciendo, no, vuestro gozo se convierta en llanto. Santiago está diciendo, vuestro gozo se convierta en llanto. Y cuán importante es que usted y yo podamos entender la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque este es el corazón correcto. Así como la primera bienaventuranza tiene que ver con la mentalidad correcta para entrar al reino de los cielos, para ser herederos del reino de los cielos, también ahora el Señor está hablando en la segunda bienaventuranza de las emociones correctas para ser consolados. Gloria al Señor. Dice en primera de Juan capítulo 1, pastor, lo que estaba refiriendo hace un momento acerca de que en la tristeza
como dice, bienaventurados los que lloran, ¿no? Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A lo que refería usted, ¿no? A través de la palabra de Dios. O sea, sentí dolor al momento del arrepentimiento. O sea, lloré por causa de mi pecado, porque estaba alejado de Dios. Y día a día sigo llorando. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera le ofendemos a Dios, le fallamos diariamente. Y no solamente lo hicimos antes de que, o al momento de habernos aceptado a Cristo, sino que lo seguimos siendo y lo continuaremos siendo, ¿no? Por eso dice 1 de Juan 1:9, ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, es una continua búsqueda con Dios, de una tristeza y de un llanto que tenemos que tener diariamente, continuamente. Es como cuando la persona va caminando y se ensucia el zapato con excremento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sigue normal? ¿Qué es lo que pasa? Siente algo, se afecta. Y no se queda tranquila hasta que no se limpie de esa suciedad. Hasta que no se limpie, uno se queda tranquilo y dice, uy, me he ensuciado. Y está como sea, viendo la manera de limpiarse. Como que ya nada importa, lo que importa solamente es limpiarse. De repente usted se está yendo a una reunión, pero se ensució y en ese momento ya no le importa la reunión, lo que le importa es limpiarse porque se ha ensuciado el zapato. Eso es el corazón correcto en una relación con Dios. Las emociones correctas, ¿qué es lo que siente por el pecado? Entonces el Señor está diciendo, tienes que tener la mentalidad correcta. Hay mucha gente que ha venido al Evangelio, hay mucha gente que ha venido a una congregación, hay mucha gente que ha querido acercarse a Cristo, pero sin pobreza de espíritu. Sin reconocer su condición y su necesidad, sin reconocer que necesita de Dios. El salmista David decía, como el ciervo brama, como las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, él tenía una necesidad profunda de Dios. Y esa es la pobreza de espíritu, reconocer cuánto necesitas de Dios en tu vida, porque tú no sabes vivir sin Él. No podemos vivir sin Él. Solamente vivimos pecando y el que puede cambiarnos es Dios. Esa es la pobreza de espíritu. Pero también, alabado sea el nombre del Señor, no solamente es un asunto de pensamientos, sino también de emociones. Porque si es que, alabado sea el nombre del Señor, yo reconozco que soy pecador, pero no siento, no tengo las emociones correctas por el pecado, voy a volver a pecar. Si el pecado no produce dolor en mi corazón por practicarlo, simplemente voy a complacerme. Simplemente voy a volver a practicarlo. Por eso que el Señor está diciendo, aquí es un asunto de cuánto te dueles por fallar. Bienaventurados los que lloren, felices los que lloran, son bendecidos los que lloran. ¿Quiénes? ¿Por qué lloran? Por pecar. Gloria al Señor. Dice el pasaje de la palabra de Dios, lo que estamos viendo a través de la palabra, dice, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Ahora dice, porque ellos recibirán consolación. La pregunta es, pastor, ¿cómo somos consolados? Puesto que el dolor, el sufrimiento, la tristeza es por pecar, hay dos cosas que dice la Escritura. Somos consolados de dos maneras. Una, si yo reconozco que soy pecador, si yo reconozco que necesito de Dios en mi vida, y me duele haberle fallado a Dios, y no quiero fallarle a Dios, y empiezo a pedirle a Dios, y a humillarme, y a llorarle, entonces, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 4, hay dos formas que viene nuestra consolación. Una, Romanos 15, 4. ¿Qué dice, pastor? Dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora mire que la consolación viene por la palabra.
Porque es la palabra es el espejo que nos hace ver nuestra condición. Pero también nos da la solución. Aquí está escrita la solución. Y aquí encontramos que podemos hallar el perdón de nuestros pecados. Hay un consuelo en el perdón, como aquella mujer que ungió los pies del Señor Jesucristo. Aquella mujer, ¿por qué esta hora decía? Porque experimentó un perdón. Y eso está escrito para nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a oír la palabra, y la palabra nos va enseñando lo que alcanzamos con Dios después de ser confrontados y teniendo el pensamiento correcto y entendiendo y teniendo las emociones correctas para acercarnos a Él, entonces dice que sí hay un perdón, que sí hay una solución. Por eso Pablo dice, es por las Escrituras que vamos a ser consolados. Pero la segunda forma en que somos consolados es lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 16, versículo 7. San Juan, capítulo 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Y para poder recibirlo, por eso el Señor está enseñando los pasos. Que necesito la mentalidad correcta, necesito las emociones correctas. Yo no puedo venir a la ligera al Señor sin arrepentimiento. Y este es el fundamento del arrepentimiento. Cuando yo reconozco cómo estoy en mi manera de pensar. Es que el problema está aquí, en nuestra mente. ¿Cómo pensamos con respecto a nosotros mismos? ¿Qué somos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Y lo segundo, ¿qué sentimos por el pecado? Porque el problema es el pecado. Pero cuando nosotros tenemos la mentalidad correcta y las emociones correctas que el Señor está enseñando, porque aquí el Señor está poniendo el estándar, el orden, los principios, entonces dice la Escritura que viene el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que al oír la palabra somos sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo nos consuela? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 16? Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando entendemos que somos pecadores, cuando entendemos, alabado sea el nombre del Señor, que no tenemos nada de valor en nosotros, que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, que necesitamos de Dios, lo primero que anhelamos es el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya viene el entendimiento de nuestra condición pecaminosa, uno sabe y necesita que Dios nos perdone, porque el pecado va contra Dios. ¿Qué hace el Señor? Al ver que he entendido eso y necesito de Dios, y al ver que yo lloro por fallarle a Dios, y lloro porque necesito que me perdone por haberle fallado, ese dolor, entonces dice la Escritura que nosotros recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. No es que diga que soy hijo, sino que por motivos, alabado sea el nombre del Señor, de la obra del Espíritu Santo, ahora estoy plenamente convencido y experimento su perdón. ¿Y por qué su perdón? Porque ahora soy hijo. Y somos consolados porque ahora, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu dice, da la convicción a nuestro espíritu de esa relación que ahora tenemos con Dios. Por eso es que ya no hay temor. Por eso es que empezamos a servirle a Dios. Por eso es que empezamos ya no a pecar, sino a adorar al Señor. Por eso es que ahora ya no es Él el segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, no, sino que ahora lo tenemos en primer lugar y Él es lo más importante en nuestra vida, porque el Espíritu empieza a dar testimonio de que somos hijos. Y no hay mayor consuelo para nuestra alma
que experimentar el perdón. No que nos enseñen del perdón, sino que lo experimentemos. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, si tú lloras porque te duele pecar, entonces vas a ser consolado. Entonces vas a ser consolada. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a experimentar el perdón. Porque ahora el perdón de Dios no va a ser una enseñanza que escuchaste, sino va a ser una manifestación en tu espíritu. Y cuando tú experimentas el perdón de Dios, lo único que puede producir tu corazón para Dios es gratitud. Como aquella mujer que enjugó los pies del Señor Jesucristo con sus cabellos y sus lágrimas. Y que no le importó echar el perfume y derramarlo sobre él ungiéndolo. ¿Por qué? Porque simplemente estaba agradecida. Entonces, hay una consolación que dijo el Señor. Y esa consolación tiene que ver con la obra del Espíritu en nuestra vida, con el consuelo de la palabra, porque esta palabra no la podemos entender si el Espíritu Santo no nos ilumina. Es el Espíritu que trae la revelación de Cristo en nuestra vida, del Padre en nuestra vida, de la palabra en nuestra vida. Hay algo que dice para terminar, Pastor Cristian, en el Salmo, gloria al Señor, 32, versículo 1 y versículo 2. Así es, pastor. Dice el libro de Salmos 32, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es la bienaventuranza. Esta es la bienaventuranza que produce consuelo en el corazón del hombre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bendito, feliz, dichoso el hombre a quien Dios perdonó. No hay mayor consuelo que experimentar el perdón de Dios. Pero para experimentar el perdón de Dios necesito venir con una mentalidad correcta y con emociones correctas. ¿Sabe por qué mucha gente no cambia de vida? A pesar que pueda tener tiempo dentro del Evangelio, porque nunca se dolió por el pecado. Porque nunca se duele por el pecado. Puede pelear, puede murmurar, su vida se la pasó chismeando, criticando, juzgando, señalando. Y no se dolió por el pecado, no tuvo el corazón correcto para acercarse a Dios. El Señor Jesucristo está poniendo el estándar, está poniendo el orden, está poniendo el molde. Que cada hombre y cada mujer tiene que experimentar para ser convertido de pecador a hijo e instrumento en las manos de Dios. Eso no lo podemos cambiar. Si queremos venir a la idea correcta, hay que venir con las emociones correctas. Y vamos a ver mañana la tercera bienaventuranza que tiene que ver con la voluntad correcta. ¿Por qué? Porque tiene que tocar las tres partes prominentes del alma: pensamientos, emociones y voluntad. Y mientras los pensamientos, las emociones y la voluntad del hombre no apunten en una misma dirección, simplemente no hay conversión. Por eso, mis amados, cuán importante es que usted y yo escudriñemos las Escrituras. No es un asunto de una oración de 5 minutos que digo, ya voy a aceptar a Cristo y te entrego mi corazón, Señor, y perdóname, y se acabó. No. Usted va a encontrar en las Escrituras que la gente oía y el Espíritu Santo venía sobre ellos, como pasó en la casa de Cornelio, que estaban oyendo la palabra y en medio de oír la palabra, mientras oían, vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque el Señor escudriña nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestras emociones, conoce nuestro corazón. Y cuando yo empiezo a oír la palabra y acepto mi condición y reconozco cómo estoy y me humillo ante Dios y digo, Señor, yo necesito de ti, en mi mente, mi corazón, mientras oigo la palabra, me duele haberle fallado a Dios. Señor, no quiero, Padre, seguir así. Señor, necesito que me ayudes. Entonces dicen en Hechos 10 que vino el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Fueron consolados.
¿Por qué? Porque tenían las dos bienaventuranzas. Porque reconocieron su pobreza, porque se dolieron de vivir en pecado. Y el Señor escudriña nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y fueron consolados y el Espíritu Santo vino y los llenó. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, mis amados. Preciosa la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y hemos entendido por la palabra entonces que son los bienaventurados los que lloran, como dice aquí la palabra, porque ellos recibirán consolación. Así que mañana, Dios mediante, nos toca continuar, como decía nuestro pastor, mañana nos toca ver el versículo 5, ¿no? Sobre los bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Mañana no se puede perder el estudio bíblico de la palabra del Señor. Vamos a orar y que Dios de los cielos nos ayude, porque hay algo importante que tiene que estar dentro de nuestra mente, como lo que decía el pastor, a través de la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que dolernos por haber pecado. O sea, no decir, como muchas veces cuando aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón todavía, ¿no? Pecan y quizás no hay algo que les haga ver su condición, y sencillamente porque no tienen el Espíritu Santo en su vida. Pero gente que peca, aún aquellas personas que de repente un día conocieron la palabra y se apartaron y hoy pecan así deliberadamente, entonces la palabra dice que tengo que sentir dolor por haberle fallado a Dios. Eso es vivir humillado, como decía, lo vivíamos el día de ayer, ¿no? El pobre en espíritu, y ahora dice aquel que es o aquel que llora porque recibirá consolación, ¿no? Arrepentirnos y reconocer que necesitamos de Dios y vivir humillados y reconociendo y orando porque nuestra condición, aún estamos en este cuerpo de muerte, aún todavía estamos luchando con la vieja naturaleza, con las situaciones que muchas veces alrededor se presentan y que muchas veces van a ser motivo porque muchas veces vamos a luchar porque el enemigo quiere apartarnos de Dios, pero tenemos que vivir humillados ante Dios y siempre reconociendo nuestra condición de pecador y orando y llorando porque aún necesitamos cada día del Señor, pero sabemos que pronto también el Señor nos ayudará y pronto también podremos estar con Él. Pero mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en esta tierra, aún seguiremos luchando, y es por eso que necesitamos vivir humillados ante la presencia del Señor. Vamos a orar, y si somos conscientes o usted es consciente que quizá una vida desordenada delante de los ojos de Dios y que ha vivido así y no se ha arrepentido, hoy es el momento. Porque como decía nuestro pastor, no es un asunto de hacer una oración de 2 o 3 minutos y decir, ya acepté a Cristo, ahora soy salvo, ahora me voy a ir al cielo. No, porque si tú no has entendido lo que es reconocer el pecado, no has entendido que debes de arrepentirte de todo corazón y apartarte de lo malo, y simplemente hiciste una oración pero sin saber por qué, necesitas reconocer primero tu condición de pecado para que puedas aceptar a Cristo y entonces puedas Dios escribir tu nombre en el libro de la vida. Entonces en esta noche vamos a orar al Señor. Tú conoces tu condición, y así que todos conocemos nuestra condición delante de Dios, y si estamos mal es tiempo de volvernos al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por tu palabra. Nada podemos hacer sin es con tu ayuda, Padre. Y hoy hemos visto a través de tu palabra, bendito Dios, hemos visto a través de las sagradas escrituras lo que tú dices, Señor, sobre aquellos, Dios mío, que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Tenemos que llorar por causa de nuestra condición en la cual todavía estamos y la cual día a día luchamos. Mucha gente llora por decepción, mucha gente llora porque se siente decepcionado por muchas cosas, pero quizá poca gente llora por su condición de pecado y porque sabe que diariamente te ofende, Señor. Oh Dios mío, Dios eterno, en el nombre de Jesús, haz entender con tu palabra a aquellas personas, Padre, que hasta ahora viven desordenadamente y no se quieren arrepentir, siguen alejados de tu palabra, Señor, que puedan entender a través de tu palabra y sepan reconocer su condición. Papito lindo, gracias te damos por tu palabra. Llévate la gloria y la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados,
hermanos y también a todos nuestros amados amigos, le damos gracias a Dios por la palabra que el Señor hoy nos ha permitido compartir. No se olvide que el día de mañana continuamos con la tercera bienaventuranza, así que no se pierda este estudio de la palabra del Señor mañana 8 de la noche, a través de las redes sociales, por supuesto a través del Facebook de Pastor Ronald Medina, y también a través del canal de YouTube Dios te habla, donde ahí puedes encontrar todas las enseñanzas de la palabra de Dios y de esa manera también poder compartir con otras personas. Así que nos estamos despidiendo, deseándole muchas bendiciones. El día de mañana continuamos con el estudio de la palabra de Dios y nuestro amado Pastor Ronald con las palabras finales. Así es, mis amados, damos gracias a Dios por permitirnos el privilegio de poder compartir su mensaje, animándolos a seguir adelante, a hacer los cultos familiares. Recuerde que no nos podemos congregar en un templo, pero sí nuestro hogar es un templo, porque la iglesia somos nosotros. Y le animo a reunirse con sus hijos, con su esposo, su esposa, y juntos hacer un devocional al Señor, adorar al Señor, cantarle, leer la Biblia, meditarla, porque eso es lo que el Señor quiere. Mis amados, que Dios Todopoderoso nos ayude a estar firmes hasta el fin. Dios me los bendiga, la paz del Señor. Aleluya.